Hola y bienvenidos sean todos. A continuación vamos a seguir con la quinta parte de nuestra serie de tutoriales donde estamos realizando esta casa completamente desde cero. Así que si no te has visto los videos anteriores, te invito a que los veas para que no te pierdas el proceso completo de elaboración de esta casa, para que puedas seguir los tutoriales y puedas practicar y realizar esta casa conmigo. Y por acá arriba recuerda que tienes el video anterior, que vendría siendo la cuarta parte, donde estamos hablando y definiendo lo que viene siendo la arquitectura de nuestra casa. Más que todo es un video conversacional donde definimos lo que viene siendo nuestra casa como tal, la parte arquitectónica. Y bueno, entonces en esta parte vamos a realizar lo que es la estructura, nuestro pequeño esqueleto de la casa, para poder tener los fundamentos estructurales de que esta casa sea, en cuanto a diseño, pueda funcionar. En el video anterior les había dicho que lo mejor sería dejar todo completamente en grupos y no hacerle un revestimiento a toda la casa, ya que si hacemos todo esto un revestimiento y luego al hacer lo que es la estructura nos encontramos con un detalle que no podemos, que tendríamos que corregir. Cuando está todo así en grupos es más fácil de corregir que cuando está todo en revestimiento, ya que ahí se puede complicar más las cosas. Vamos a ir a lo que viene siendo nuestra planta baja para ir colocando lo que son las columnas estructurales, las principales, las que van a transferir toda la carga a la cimentación. Pero recuerden que acá no estamos haciendo un cálculo estructural, sino que simplemente estamos ubicando lo que es el esqueleto de nuestra casa para tener que nuestra construcción es factible, se puede, en cuanto a diseño, es estructuralmente posible. Entonces vamos a trabajar más que todo con conceptos estructurales, podríamos decir más que todo como con estándares. Así que bueno, vamos a empezar acá. Primero vamos a realizar acá nuestra pequeña columna. La vamos a hacer un cuadrado de 25 por 25, pero recuerden que la columna como tal no es de 25 por 25, puede ser de 20 por 20 por ejemplo, y los acabados exteriores hacen que sea de 25 por 25, ya que quiero que todo quede completamente liso por los exteriores. Los acabados y todo se lo estoy añadiendo a lo que vienen siendo las columnas para que queden completamente planos, conjunto lo que vienen siendo los muros. Pero para trabajar todo con medidas completas vamos a hacer lo que vienen siendo nuestras columnas de 25 por 25. Si hacemos nuestra primera columna, que la voy a ubicar acá en este extremo, y esto lo voy a bajar unos 20 centímetros para que mida los 35 que va a tener nuestra viga de altura. Hacemos nuestro grupo y ahí tendremos nuestra primera columna. Entonces esta columna la vamos a copiar y la vamos a pegar en varias partes de la casa. Por ejemplo, en este punto también puede quedar. Más que todo vamos a ir contorneando para ir viendo, porque de eso se trata más que todo de ir viendo lo que es la estructura, si realmente se puede hacer, si no hay ningún problema, en base a la lógica, podríamos decir. Vamos a traernos esta columna también de este punto a este punto. Esta no la vamos a traer de acá hasta acá. Primero vamos a ir contorneando lo que es la forma de la casa. Entonces ahí tendremos más o menos unas columnas que le dan lo que es la base de lo que es la casa. Y bueno, pero también hacen falta las columnas interiores para transferir carga en el centro y abarcar la mayor área posible de cimentación. Entonces bueno, vamos a realizar lo que vienen siendo las vigas para ir guiándonos también en lo que son la parte de las columnas internas. Entonces vamos a hacer una viga de acá hasta acá de 35 por 25, nos traemos hasta este punto y le hacemos un grupo. Ahí tendremos nuestra primera viga, y también otra que coincide vendría siendo por este lado, desde este punto a este punto. La copiamos con control y la pegamos y nos las traemos de acá hasta acá, y ahí vemos que coincide. Entonces estas vigas son las vigas riostras, las que amarran las columnas en sus bases para que no se separen. Vamos a traernos también de esta misma viga, la podríamos traernos de este punto a este punto, ya que coinciden esta columna con esta columna, y ahí podríamos ir amarrando las otras vigas. Podríamos traernos esta de acá hasta acá. Esta viga debería amarrarse bien con esta otra viga para que conecte lo que viene siendo esta columna con esta columna de acá. Entonces vamos a traernos también esta de este punto a este punto para amarrar esta parte con esta parte. Vamos a traernos una que vaya completamente desde la parte de atrás. Podríamos copiar esta y la pegamos por aquí. Esta vemos que no coincide de momento con una columna, así que vamos a dejar
dejarla hasta acá de momento. Esta la vamos a copiar también, mejor esta que es un poco más corta. Vamos a copiar y la vamos a pegar por acá. Esto lo vamos a bajar hasta acá. Ahí vamos viendo que va quedando nuestra pequeña estructura de vigas. También vamos a copiar esta de acá hasta acá. Este puede ser como el video, podríamos decir, menos creativo de todos los videos que hemos estado haciendo, pero es una parte también importante. Y bueno, esta estructura también nos va a servir a la hora de hacer los planos estructurales. Ya tendríamos nuestra pequeña estructura, la cual vamos a llevar a AutoCAD para trabajarlo mejor en los planos. La vamos a bajar un poco, ya que esta no va como que a coincidir con la columna, sino que va a amarrarse a esta viga. O sea, esta viga une estas dos columnas, pero no agarrándose directamente de las columnas, sino de las vigas, para que bueno, no esté pegado de la columna como tal, sino que bueno, esta viga va a amarrar esta viga, se va a amarrar bien y va a estar, y es como esta viga está amarrada a esta columna, va a estar amarrando a estas columnas también. O sea, después cuando veamos lo que vienen siendo las columnas y las vigas como tal solas, van a ver a qué me refiero. Y también esta viga la vamos a copiar y la vamos a pegar por este lado. Vamos a poner una viga que vaya de acá hasta acá, podría ser esta, la copiamos y la pegamos, y vamos a traernos una que vaya, que cierre esta parte por acá. Entonces ahí tendríamos más o menos una idea de cimentación, pero esto todavía hay que seguirlo viendo. Vamos a ocultar todo lo que viene siendo la casa para ver solamente lo que viene siendo nuestra estructura. A esto también le vamos a hacer un revestimiento para que bueno, quede como decir un solo sólido. Entonces hay que ver las medidas de esto, a ver qué tal, si está bien las posiciones de lo que vienen siendo nuestras columnas. De acá hasta acá tendríamos un 250. Ahí no hay nada, ahí está vacío, pero 250 es una medida que es muy pequeña, por lo que no hay ningún problema en tener esa separación allí. Por ejemplo, de acá hasta acá hay 440, pero ahí tendríamos un muro que nos sirve de apoyo para nuestra viga, entonces allí no tendremos mayor problema. Si hay que traernos una de acá hasta acá, sería lo ideal para tratar de hacer esta distancia de acá hasta acá un poco más pequeña, ya que acá no tendríamos nada de cubierta, por lo que tener una columna allí es bastante importante para hacer solamente lo que viene siendo el apoyo de la viga, que iría acá sin tejado en las columnas. Deberíamos traernos otra de acá hasta acá también. Entonces habría una viga que iría arriba, que no va a tener un muro por debajo del cual apoyarse, pero se apoyaría de estas dos columnas acá. Podríamos ver también la medida que tiene esto de acá hasta acá, vendrían siendo unos 5 metros, es bastante grande, por lo que sería bueno tratar de incorporarle una columna también por el medio. Podríamos hacer incluso traernos esto de acá hasta acá y nos copiamos unas dos columnas, ahí quedarían bastante cerca, por lo que lo más probable es que tengamos que utilizar una zapata combinada. Y bueno, entonces por lo menos en esta parte ya no debería haber problema, porque acá tendríamos un 3,25 m, es bastante bien. De acá hasta acá tendríamos un 3,25 m, también está bien. De acá 1,50 m, por lo que está bastante bien también en ese aspecto. Y bueno, lo que más nos importa sería esta medida, que es la que no tiene ningún muro que soporte, que sostenga nuestras vigas, pero tenemos 3,50, por lo que estaría bien. Y con nuestras vigas sostenidas amarrando nuestras columnas, teniendo ese apoyo allí, también debería estar bastante bien. Más o menos ahí de eso se trata, de ir viendo lo que es nuestro modelo para ir dándonos cuenta si nuestra solución estructural está bien fundamentada, bien, no tiene ningún problema. Y bueno, más que todo acá no hay mucho, sino como lo que viene siendo la escalera, por lo que ahí irían son más que todo unas vigas secundarias para lo que es la parte de los muros y la escalera donde se va a sostener. Pero hay más que todo lo que viene siendo por la parte de la cimentación. Técnicamente esta disposición debería funcionar bastante bien, ya que es una casa pequeña, tiene aproximadamente unos 75 metros cuadrados, por lo que con esta cantidad de columnas debería ser suficiente para soportar lo que viene siendo nuestra construcción bastante bien. Y bueno, las distancias tampoco son muy grandes. Por ejemplo, de acá a acá no debería hacer falta lo que es una viga en esta primera parte, sino en la parte de arriba, donde iría lo que es la escalera, que eso se va a amarrar con lo que viene siendo vigas secundarias en la parte de arriba, pero en la parte de abajo como tal no nos hace falta. Más que todo estas vigas de abajo es para lo que es la parte de la cimentación. Ahí estaría quedando nuestro pequeño esqueleto para la casa, y bueno, podríamos decir que así estaría bien. Entonces bueno, tendríamos lo que es la parte de abajo, podríamos hacer lo que es las zapatas también. No lo quiero pegar con las columnas de acá, bueno, pero también lo podremos hacer. Lo que es que tendríamos que hacerlo a cada una de ellas, por lo que creo que lo que más fácil sería es hacerlas y copiarlas y pegarlas nada más. Entonces vamos a bajar esto acá. Acá en Venezuela lo suelen hacer cuando no le hacen cálculos estructurales, ya que acá en Venezuela la gente por lo general construye sin llamar a un ingeniero ni nada por el estilo, sino que hacen sus construcciones de forma empírica. Por lo general les dan una zapata estándar, podríamos decir, que por lo general les suele ir bien y no tienen ningún problema.
entonces vamos a hacer esa pequeña zapata sin haber hecho un cálculo estructural, que bueno, de todos modos después al hacer el cálculo estructural vamos a conocer las medidas reales, si funciona bastante bien lo que es nuestra estructura, entonces donde no debería haber problema. Entonces vamos a bajar esto acá para hacer esa pequeña zapata estándar y tener lo que es la idea de nuestra construcción. Vamos a bajar esto acá de 1 metro, por ejemplo. Vamos a hacer esto un grupo, vamos a hacer acá desde el centro, podríamos traernos unas guías así en X para encontrar el centro, y desde acá vamos a sacar un rectángulo, vamos a seleccionar control para que nos haga lo que viene siendo el rectángulo desde el centro, y vamos a darle 1 metro por 1 metro y vamos a subirlo 50 centímetros. Esa es la zapata estándar que suelen realizar acá en Venezuela, y bueno, no han tenido ningún tipo de problema para este tipo de casas de 2 plantas, de medidas pequeñas, no muy grandes. Pero bueno, ya si estamos haciendo una casa de 3 pisos, 4 pisos, y así deberíamos ir subiendo lo que viene siendo lo que es tanto el espesor de las columnas como el espesor de las zapatas. Por lo general en los edificios lo suelen hacer columnas de 40 por 40, pero bueno, esto es una casa pequeña, tampoco estamos haciendo el cálculo estructural porque es una casa ficticia, así que para trabajar conceptos básicos e ir viendo más o menos cómo realizar este tipo de construcciones, para este pequeño video nos sirve trabajarlo de esta forma. Vamos a hacer el revestimiento a esto y vamos a copiar y pegar esto en todas las bases. Ahí tendríamos más o menos nuestra cimentación. Y bueno, podríamos ver esto desde arriba para examinarlo bien, no eliminar las guías. Entonces tendríamos que más o menos podemos ver, por ejemplo, esta viga de acá no está tocando a esta columna de acá, pero esta columna tiene una viga que sigue a lo largo, y esta viga debería amarrarse bastante bien en esta viga para no caer en la necesidad de colocar otra columna cerca de esta columna, sino que esta viga está amarrada de esta viga, por lo que esta columna técnicamente está agarrada a esta columna bastante bien. O sea, hay que hacer énfasis en lo que es la parte de las cabillas para amarrar bien estas vigas entre sí, y entonces no haya ningún tipo de problemas en realizar esta construcción con este tipo de desniveles que salen y por los laterales. Entonces bueno, así va quedando técnicamente este sería nuestro plano de cimentación. Con este mismo plano de cimentación podríamos hacer lo que viene siendo nuestros planos. Eso le haríamos archivo, exportar, gráfico 2D, le damos DWG y exportamos nuestro plano de cimentación a AutoCAD simplemente para prepararlo y acotar. Y como esto es algo más que todo, se hago énfasis que esta construcción no es una construcción real, más que todo para hacer ensayos y probar. Con esto lo podríamos dejar así porque es más que todo para analizar lo que estamos haciendo y tener las ideas de lo que deberíamos hacer en un proyecto real. Bueno, vamos a seguir con lo que viene siendo la segunda planta. Entonces ahí va quedando nuestra cimentación. Podríamos crear acá lo que viene siendo todas estas zapatas. Deberíamos de copiarlas para copiar todas nuestras zapatas, meterlas en un grupo de momento, para no fusionarlas de momento, sino que las tenemos en un grupo cada una individual. En caso de que necesitemos una modificación, las tendríamos allí accesibles para modificar. Entonces bueno, tendríamos allí nuestras zapatas. Este grupo lo vamos a cerrar y vamos a cambiarle el nombre para saber qué son las zapatas. Vamos a llamarlo zapatas. Vean que nuestro esquema se está llenando de grupos. También vamos a hacer lo mismo pero ahora con las vigas. Vamos a crear un grupo, cerramos ese grupo, le cambiamos el nombre, vamos a ponerle vigas. Acá se pueden repetir los nombres por lo que no hay problema. Entonces tendríamos nuestras vigas, nuestras zapatas. También vamos a hacer lo mismo con nuestras columnas. Entonces ahí tendríamos nuestras columnas, nuestras vigas, nuestras zapatas, para tratar de tener organizado nuestro esquema. Ya después, cuando tengamos que estemos seguros de que nuestra estructura está bien, de que nuestra arquitectura está bien, podemos hacer revestimiento a todo esto y así nos queda una sola pieza sólida de estructura y también nos queda una sola pieza sólida de arquitectura. Pero deberíamos hacer una copia de seguridad de eso, o sea, le daríamos en archivo, guardar como, y creamos una copia de seguridad y trabajamos en esa nueva copia de seguridad donde tendríamos lo que es la estructura y la arquitectura unidas en sólidos. Poseeríamos lo que es el archivo original, donde son piezas individuales, para que en caso de que haya que echar para atrás tendríamos nuestro archivo original, que es más fácil de editar que el que estaríamos trabajando posteriormente.
Entonces bueno, ya tendríamos acá nuestras zapatas, vigas, columnas, y podríamos subir a lo que viene siendo la segunda planta. Ya podríamos mostrar nuestros muros y acá nuestra losa, y vamos a levantar lo que vienen siendo las vigas secundarias. Para eso voy a subir a lo que viene siendo la segunda planta y vamos a activar esta losa que por alguna razón estaba desactivada. Vamos a copiar las mismas vigas de abajo, ya que nos sirven para trabajar la que viene siendo las vigas de arriba. Copiamos y las subimos, y vamos a volver a ocultar el resto para analizar cómo se ve esto. También las columnas las voy a copiar y las voy a subir también. Entonces vamos a seleccionar lo que son nuestras columnas, nuestras vigas y nuestras zapatas. Vamos a ocultarlas, vamos a seleccionar todo lo que no son lo contrario, lo vamos a ocultar. Entonces ahí nos quedaría lo que viene siendo nuestra estructura de la segunda planta. Entonces ahí podríamos ver que es básicamente lo mismo. Estas serían las vigas principales. Luego saldrían lo que son las vigas secundarias, como por ejemplo la parte para hacer lo que viene siendo el agujero de la escalera, etcétera, etcétera. Entonces ahí tendríamos nuestras vigas principales, y luego esto vamos a subirlo para hacer lo que viene siendo la última planta también. Entonces ahí va agarrando forma nuestro esqueleto. Por ejemplo, esto aquí así, pero ocultando las zapatas. Este sería nuestro plano estructural de la primera planta, porque tendríamos lo que es el plano de la cimentación, donde vemos las vigas más bajas, donde están las vigas que amarran las columnas en su base. Luego el plano estructural de la primera planta, donde vemos las vigas que hacen el techo de la losa de nuestra primera planta, y luego el plano estructural de la segunda planta, que serían las vigas que hacen la losa de la segunda planta, que sería el último plano estructural, ya que no tendríamos ni tercera, ni cuarta, ni ninguna otra planta encima. Podríamos desactivar lo que viene siendo esto. Y aquí tenemos un pequeño problema. Habíamos seleccionado algo dentro de lo que viene siendo nuestras columnas, así que vamos a tratar de corregirlo. Vamos a solucionar ese problema. Vamos a volver a activar todo lo que tendríamos acá, y todo este detalle nos los trajimos hacia arriba, y no debimos haberlo hecho. De hecho, si borramos esto, creo que no hay ningún problema. Creo que lo habíamos copiado doblemente, así que lo vamos a borrar, y no pasó nada, ya que simplemente había que borrar eso, ya que lo había copiado y lo había pegado dentro de lo que vienen siendo las columnas. Eso lo obviamos. Acá podemos ver que esta viga no debería ir en este lugar. Esto hay que moverlo hacia acá, lo mismo en este sentido. Esta viga hay que moverla hacia acá. Entonces ya debería estar todo bien. Vamos a minimizar todo esto. Entonces vamos a volver a ocultar todo lo que no es estructura, y esto sigue dentro de lo que vienen siendo nuestras columnas. Vamos a mostrar todo otra vez, y vamos a ocultar esta vez lo que vienen siendo nuestras partes estructurales, y vemos que el detalle que no pertenece a una parte estructural, sino que es parte de arquitectura, se metió dentro de la parte columna. O sea, en columnas tendríamos tanto las columnas como esto, que vendrían siendo detalles arquitectónicos, pero eso lo podemos sacar muy fácil. Simplemente lo seleccionamos y lo sacamos afuera, ya estaría por fuera. Entonces ahora sí podemos volver a ocultar todo esto, a mostrar todo lo que es estructura, y allí lo tendríamos. Entonces vamos a levantar esto también hasta arriba, que vendrían siendo las vigas de arriba que amarran nuestras columnas en la parte superior, para que no se abran en la parte superior. Entonces allí tendríamos nuestro pequeño esqueleto. Acá tendríamos los planos estructurales de la segunda planta, pero hacen falta lo que vienen siendo las vigas secundarias. Las vigas secundarias son lo que van a permitirnos hacer, por ejemplo, agujeros, por ejemplo, para los tragaluces o para las escaleras, y esas vigas también hay que representarlas. Por ejemplo, en la parte de la planta de abajo no hace falta, porque ahí no tendríamos ningún agujero, sino que todos nuestros pisos son completamente sólidos. Tendríamos lo que es la losa como tal, y los muros se construyen a partir de esa losa. Pero ya en la segunda planta necesitamos vigas que hagan de refuerzo para hacer agujeros en las losas y poder rellenar las losas sosteniéndose por esas vigas. Entonces bueno, para hacer eso vamos a activar todo completamente, la arquitectura también. Y bueno, también podremos aprovechar para analizar acá lo que viene siendo la parte estructural en la segunda planta, que bueno, ya todo esto que sobresale acá se hace simplemente con bloques, y todo eso es concreto para hacer todo este tipo de detalles que sobresalen, pero no son detalles estructurales. Ya eso es aparte, eso es simplemente detalles decorativos, podríamos decir, pero nada que ver con lo estructural, sino que lo estructural está de aquí hasta abajo. Y bueno, esto no representa ningún tipo de carga importante, por lo que no nos afecta en lo absoluto nuestro diseño. Entonces vamos a trabajar acá lo que viene siendo las vigas secundarias. En la primera planta, perdón, si hace falta una pequeña viga secundaria que soporte lo que viene siendo este pequeño detalle que no tiene nada para sostener esta losa y pueda seguir construyéndose hacia arriba. Entonces vamos a hacer esa pequeña viga secundaria allí. Entonces vamos a volver a mostrar lo que viene siendo, bueno, no necesariamente podríamos hacerlo acá, simplemente llegamos y hacemos acá lo que es nuestra viga. Vamos a copiar
rectángulo que tiene la medida de nuestra viga, nos los traemos hasta acá. Y bueno, espero que no se estén aburriendo con este video, ya que puede resultar el video más, podríamos decir, menos creativo, podríamos decir, de toda la serie de tutoriales, ya que no estamos hablando nada de arquitectura, sino completamente de estructura. Pero es, como había dicho, es importante, la estructura también forma parte importante, ya que sin estructura no tendríamos nuestras casas. O sea, es como un cuerpo humano sin esqueleto, se cae 90 grados. Y tendríamos la viga secundaria que tiene que estar amarrado acá y acá, para que, bueno, podamos colocar todo este muro que se está sosteniendo gracias a esta viga secundaria en este lado. O incluso podría hacer falta lo que es una columna en esta parte, ya que es una parte muy importante, ya que tendríamos todo este peso en una esquina que no está siendo sostenido por nada. Pero si nosotros sellamos bastante bien todo lo que viene siendo esta parte con estas vigas, ya que tendríamos una viga bastante cerca aquí, si nosotros hacemos una buena parte, un buen amarre con las cabillas y en estas vigas las conectamos bastante bien y las reforzamos bastante bien, deberían de sostenerse, y entonces no haría falta tener que colocar otra zapata en este lado tan cerca de esta otra, sino que esta la podremos colocar, por ejemplo, una columna por acá, y esta columna va a transferir ese peso a esta viga, y esa viga lo va a transferir a esta zapata que está muy cerca. Estas vigas deberíamos de llevarlas a nuestras primeras vigas, que vendrían siendo estas, por lo que vamos a traernos esto de acá hasta acá, lo metemos aquí y ahí estarían adentro. Estas vigas las podríamos eliminar y las copiamos y las pegamos ya con ese detalle que acá de hacer. Por ejemplo, borramos esto, agarramos estas vigas y nos las traemos nuevamente acá y acá, y ya tendrían el detalle de estas vigas secundarias que sostienen estos muros. Ahora podríamos ir haciendo lo que viene siendo las vigas secundarias de la segunda planta y la planta techo, para lo que viene siendo, por ejemplo, los agujeros de acá del tragaluz y los agujeros de los tragaluces y de las escaleras. Entonces vamos a bajar a lo que vamos a cerrar todo esto, vamos a bajar a la segunda planta primero para hacer lo que viene siendo las de las escaleras. Podríamos ocultar esto y bueno, vamos a hacer acá lo que viene siendo la viga más corta, sería de acá a acá, tendríamos 3.75 en lugar de la de acá a acá, que serían 4.40, por lo que deberíamos hacer la viga más corta, ya que mientras más corto más resistencia tiene. O sea, vamos a traernos esta misma viga de aquí. Si entramos en lo que vienen siendo las vigas, esta viga no la podemos copiar y la pegamos en este punto, esto lo llevamos de aquí hasta aquí. Entonces esta viga sirve de refuerzo para esta losa, para que esta losa no esté flotando, sino que esté esta losa descansando en esta viga, que no es una viga estructural, sino una viga secundaria para hacer lo que viene siendo la abertura de la escalera. Y luego esta viga de acá podríamos copiarla y traernos la de acá hasta acá, porque al final y al cabo todo lo vamos a unir en un solo sólido. Entonces esta sería la viga secundaria de acá hasta acá, que está en la parte del muro para sostener lo que es nuestra escalera. Entonces allí tendríamos nuestra viga secundaria, y lo mismo tocaría hacerlo en la planta de arriba. Entonces tendríamos acá nuestras vigas ya tendríamos todas nuestras vigas en esta planta, por lo que estaría bastante bien nuestra estructura. Y ahora vamos a subir, vamos a quitar esto y vamos a hacer lo mismo, pero ahora en la planta de arriba. Entonces vamos a entrar en las vigas de acá, vamos a traernos esta viga de este punto a este punto, vamos a meter esto y esta no las corremos desde acá hasta acá, y ahí estaría, tendríamos las vigas que nos soportan para permitir hacer el agujero de donde va la escalera. Ok, entonces ahora solo faltaría lo que vienen siendo las vigas de los tragaluces acá de nuestro baño. Entonces podríamos copiar esta viga fácilmente, traernosla desde este punto a este punto y desde este punto hasta este punto. Entonces esas vigas van a permitir que la losa esté amarrada a estas vigas y podamos tener lo que vienen siendo los tragaluces allí abiertos. Acá quizás no haga falta porque ya es un pedazo muy pequeño y solamente techo, y de todos modos está sostenido por un muro abajo, pero si quieren también lo podemos poner para estar seguros. O sea, ahí tendríamos esa ahí también, y podríamos decir que nuestra estructura está lista. Entonces vamos a ocultar todo lo que viene siendo nuestra arquitectura, todo lo que no esté dentro de la estructura, vamos a ocultar. También ocultamos esta losa y ahí tendríamos la estructura de nuestro edificio. Entonces ahora simplemente podríamos hacer una cosa que sería, bueno, lo podremos dejar así. Entonces aquí tendríamos lo que viene siendo nuestra estructura completamente lista. Nos podemos dar cuenta de que esta estructura es completamente funcional para lo que es nuestra construcción, por lo que no hace falta modificar nada de lo que es nuestra arquitectura. Entonces tendríamos acá lo que es el esqueleto de nuestra casa, la anatomía de nuestra casa, dividido en columnas, vigas, zapatas, vigas secundarias. Le podemos echar un vistazo. Yo estoy seguro de que esto está bien, pero ustedes en su caso pueden echarle un vistazo para asegurarse de que funcione, verlo de todos los ángulos que puedan.
Y ahora lo que podríamos hacer serían los cortes que llevaríamos a los planos para nuestros planos estructurales. O no necesariamente, porque podríamos aprovechar esta para lo que es la planta de cimentación. Simplemente lo ponemos desde arriba, para lo que es la de la primera planta, y simplemente ocultamos las zapatas y lo quitamos para el de la última planta. Ya tendremos nuestra estructura bastante bien. Ahora vamos a volver a mostrar todo esto y allí estaría listo lo que es la estructura de nuestra construcción, por lo que podríamos decir que nuestra casa está estructuralmente funcional. Ahora podríamos hacer lo que viene siendo un pequeño terreno para que la casa no esté en el vacío. Entonces vamos a hacer esto acá, un pequeño rectángulo, lo traemos hasta acá, vamos a bajarlo 1 metro para que esté bastante por debajo de la zapata. Entonces vamos a traer, por ejemplo, hasta el borde de la zapata, vamos a activar los rayos X y lo vamos a sacar 1 metro más, y acá hasta acá 1 metro más, y acá hasta acá 1 metro más, para que estén enterrando a lo que viene siendo nuestra zapata. 1 metro más y ahí tendríamos nuestro terreno. Ok, luego habría que, cuando todo esto sea un solo sólido, habría que restarle, o sea, con la herramienta recortarle lo que es el sólido de la estructura y de la arquitectura a nuestro terreno, para que nuestro terreno no esté completamente relleno, sino que deje los agujeros de la parte estructural. Ok, quitamos los rayos X, esto lo vamos a hacer un grupo, vamos a cambiarle el nombre, vamos a poner terreno, ahí lo tendríamos. Y podríamos ver unos cortes para ver cómo se ve eso por allí adentro en la parte de la cimentación. Podríamos ver este corte transversal AA y ahí podríamos ver lo que es la tierra y las vigas, que era el detalle que yo comentaba de las vigas atravesando lo que es el terreno. Allí lo podemos ver lo que son las vigas en este sentido. Por ejemplo, esta viga de acá, que cuando nosotros hagamos el revestimiento de la arquitectura, las vigas quedan para poder hacer, por ejemplo, un corte estructural. Para ver vigas, si lo necesitamos, podríamos hacer un corte estructural y ver cómo las vigas y la arquitectura como las vigas están dentro y forman parte de la arquitectura. Ok, podríamos ver el otro corte por acá y acá veríamos lo mismo. Por ejemplo, esta viga secundaria acá que nos permite hacer este agujero, viga acá que hace lo que es las vigas riostra de la cimentación, esta viga secundaria que nos permite tener lo que viene siendo este muro, que no es un muro que está soportado por columnas, sino que es solamente bloques descansando sobre una viga, que hace mismo esa viga está conectada con esta viga, que sí es una viga que está completamente enterrada en la cimentación. Entonces ahí tendríamos lo que es nuestra estructura. Y bueno, entonces tendríamos ya lo que es nuestra estructura definida. Ya en un próximo video seguiríamos poniendo esto, lo que es todo en un solo sólido, ya que eso lo tenía pensado hacer en este video, pero ya el video se hizo demasiado largo y no quiero seguir alargándolo con más detalles. Entonces vamos a dejar eso para el próximo video. Vamos a poner todo en un solo sólido, todo lo que es la estructura, lo que es la arquitectura, para que empecemos a agarrar vista, crear la copia adicional para tener, cuando todo es un revestimiento en un modelo nuevo, para dejar un modelo original con todo esto así, en caso de que haya que volver a echar hacia atrás y sea más fácil modificarlo. Entonces bueno, le dejo hasta acá este pequeño video estructural, este gran video estructural. Entonces espero que todo esto les sirva de ayuda y nos vemos en una próxima oportunidad. Saludos.